Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Este día vamos a recordar lo que Jesús hizo en esa cruz. Y vamos a orar, les invito a orar en su casa. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque eres bueno, porque eres maravilloso. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo en estos momentos y que nos des la libertad que nosotros necesitamos, Señor Jesús. Y esa libertad solo tú nos la puedes dar. Gracias te damos porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque a través de esa muerte tú nos diste libertad, Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre,
Damos gracias a Dios porque Él nos ha dado libertad y solo Él es más que suficiente para nuestras vidas. Vamos a decirle, solo tú, Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, Señor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sí, Señor. Solo tú bastas para nuestras vidas. En este hermoso
mediodía de viernes. Recibe un saludo a nombre de la iglesia Lifeway Church. Estamos aquí para adorar al Señor y para recordar un momento maravilloso para nuestras vidas. El acto de amor más hermoso que la humanidad ha experimentado. Busque usted conmigo en la palabra del Señor, en Isaías 53. No pierda de vista su Biblia, porque vamos a también a leer en Juan. Busca Isaías 53. Y esta lectura que vamos a dar es una profecía que Isaías hizo 8 siglos. Escuche usted bien, 8 siglos antes de que el Señor Jesús culminara victorioso en la cruz del Calvario. Y dice Isaías 53:1, ¿ya lo tiene por ahí? ¿Ya lo tiene? Amén. Le vamos a dar lectura desde el versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este fue el sacrificio que hizo nuestro Redentor Jesucristo. Isaías lo había profetizado ya 8 siglos antes, y eso es una muestra de que Jesús es el Mesías, amén. De que Él vino a cumplir con aquella profecía que se había dado, porque se cumplió al pie de la letra. Jesús es Señor. Jesús es nuestro Rey. Jesús es el Salvador. Juan hace un breve relato de lo que aconteció en un día como hoy, alrededor del mediodía, para culminar casi a las 3 de la tarde con la victoria de nuestro Salvador. Y Juan dice en el capítulo 19, le vamos a dar lectura al 17, al 18, y de ahí nos brincamos del 23 al 30. Juan capítulo 19, 17, 18, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno
a cada lado y Jesús en medio. Al 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomando también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo amado que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Señor, te damos gracias en este mediodía. Hoy, Señor, queremos recordar la expresión de amor más maravillosa que ha existido y la cual has vertido sobre la humanidad, Señor, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mediodía, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, pueda llegar a nuestra conciencia y aún más allá, Señor, pueda escudriñar lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, de tal manera que puedas remover en nosotros aquello que pueda obstaculizar el ver lo maravilloso que eres para aquel que te busca y aquel que te ama. Señor, háblale hoy a aquel que está desamparado. Háblale hoy a aquel que está en obscuridad, Señor. Háblale hoy a aquel que piensa que ya no hay salvación. Háblale hoy a aquel que se encuentra en una calle sin salida, Señor. Porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy es un día especial. Es un día en el cual nosotros celebramos la victoria sobre lo imposible. ¿Y por qué sobre lo imposible? Porque es de esas películas que muchas veces vemos y estamos desesperados ahí comiéndonos las uñas o comiéndonos las palomitas y viendo sufrir a aquel que no merece sufrir, ¿verdad? Algunos vi en el Facebook que hablaban de la celda 7. Me llamó tanto la atención que terminé viéndola. Y lo que más nos angustiaba en ese sentido a muchos era el sufrir de un hombre justo. Y eso es una película. Imagínese usted lo que el Hijo de Dios sufrió por amor a usted y a mí en la cruz del Calvario. Ese día en que un hombre inocente judío fue colgado en una cruz. Él no merecía la cruz, pero Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Qué hermoso es sentirse amado. ¿A cuántos les gusta sentirse amados?
A mí me gusta sentirme amado. Me gusta llegar a casa y ver que están mis hijos esperándome, que está mi esposa esperándome, ¿verdad? Que están allí para que pueda yo ser abrazado. ¿Cuántas veces venimos cansados o con presión y queremos recibir una palmada de aquel ser amado? Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Clavó allí nuestros pecados. Fue acusado de blasfemia cuando él nunca había blasfemado. Fue acusado de revolucionario en contra de Roma, a pesar de que él siempre respetó a las autoridades. Recuerdo aquel pasaje cuando dice: dad a César lo que es de César, dando a entender que había que respetar a las autoridades, pero a Dios lo que es de Dios. De tal manera que dividía la responsabilidad ciudadana con la responsabilidad de darle a Dios lo que Él se merece, que es la gloria, la honra y la alabanza. Acusado. Este hombre nacido en un pesebre, este hombre nació quizá en un lugar más humilde que en el que usted y yo hemos nacido. Muchos nacimos en una cama de hospital. Pero este hombre decidió por sí mismo dejar su trono de gloria para poder estar y nacer en un pesebre, en un lugar, en un bebedero de animales. ¿Usted se imagina el amor que Jesús tuvo para nuestras vidas? Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos pondríamos a nuestros hijos en un bebedero de animales? ¿Cuántos lo haríamos? En medio de la paja, en medio de los animales y con las heces quizá por ahí de los animales regados. ¿Se está usted dando cuenta del sacrificio tan hermoso del Padre que dio al Hijo y del Hijo que se dio a sí mismo por usted y por mí en la cruz del Calvario? Hoy en día, hermanos, tenemos que entender esa palabra y reaccionar a ese amor tan grande que hemos recibido sin merecerlo. Vivió en perfecta obediencia a la ley. No se le vio, no se le culpó nunca de nada, porque él siempre obedeció la ley de Dios. Él fue el primero en respetarla, en buscar de su Padre. A los 30 años él comienza su ministerio mesiánico. 3 años bastaron para que la humanidad entera, hasta el día de hoy, pueda tener en el eco de su oído la palabra o el nombre, mejor dicho, el nombre maravilloso de Jesús. Han pasado muchos años. Han pasado corrientes filosóficas, pero el único que ha permanecido y ha transformado vidas, y hasta el día de hoy, a pesar del caos que hoy en día vivimos, Jesús está más vivo que nunca en los corazones de las personas que quieren aceptarle. Él cambió el rumbo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él cambió el rumbo del mundo. Aleluya. El Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, hoy se hacía presente valientemente a la cruz del Calvario. Una noche antes de la crucifixión, fue al aposento alto y tuvo una conversación íntima con sus discípulos. ¿Sabe algo que admiro de Jesús? Es su valentía. Muchas veces cuando veo la actitud de Jesús, siento que tiene mucho que enseñarme, porque a veces somos cobardes para enfrentar los obstáculos que la vida nos da, el reto que nos da el servirle. Él sufría, él no quería pasar por esa circunstancia, pero obedecía al Padre y le decía al Señor que si era necesario que pase de mí esta copa,
es decir, los sufrimientos, las amarguras. Si es necesario que yo sufra, no quiero en mi humanidad, pero si es necesario, obedeceré, porque quiero hacer tu voluntad, Padre. Maravilloso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy en día tiene un poder extraordinario y sobrenatural. Fue al aposento alto y tuvo conversación con sus discípulos, les habló, les dijo, oró por ellos, estuvo ahí en intimidad, pidió al Padre por cada uno de ellos porque sabía que los iba a dejar. Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús cumplió al pie de la letra lo que había prometido. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisiones de servir a Dios y en muchas ocasiones hemos dado 2 o 3 pasos atrás y no hemos respetado lo que le hemos prometido a Jesús? Hoy en esta mañana recuerda aquello que has prometido a Jesús y que no has cumplido. Hoy es una oportunidad para comenzar de nuevo. Utiliza y habla en Lucas, es muy claro cuando habla unas palabras que son maravillosas, porque dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros sabemos perdonar? Muchos de nosotros no olvidamos lo que pasó hace muchos años, porque allí está la amargura, ahí está la falta de perdón. Pero Jesús en ese momento, a pesar de ser lastimado, lacerado, a pesar de no haber dormido toda la noche, y ahí recibía perjurios, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de hombre estaba siendo clavado en el madero? ¿Qué clase de hombre estaba allí sufriendo de manera inmerecida? ¿Qué clase de hombre le dice a sus compañeros que tenían culpa de lo que habían hecho? Uno de ellos le injuriaba y el otro le decía: ¿qué te pasa? No lo hagas. Y Jesús con amor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Porque ¿sabe qué trae Jesús? Para aquel que se acerca a Él, trae salvación. Trae salvación. Amor. Él cuida de nosotros. Le dice a la mujer: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, diciéndole: no te voy a desamparar, María. Aquí se quedará alguien para cuidarte. Yo me voy al Padre, porque yo pertenezco al cielo, pero a ti no te desampararé. Un amor que nos hace ver que ni en la circunstancia más difícil Jesús nos abandona. Él jamás nos abandona. Amén. Jamás nos abandona. Alguien podría decir: bueno, es que era Dios, no sufría, no tenía él ningún problema en eso, porque él podía quizá soportar el dolor o no tenía dolor, ¿verdad? Y eso es falso, porque Jesús era Dios pero también era hombre, ¿verdad? Y él sufrió esa parte en su humanidad. Cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, él tuvo angustia. La angustia que usted y yo debimos de haber tenido, porque en esa cruz él no merecía estar. Éramos nosotros los que debíamos de estar ahí. Sufrimiento en el cuerpo, tengo sed. Un sufrimiento o una necesidad humana. Yo no sé si esto le puede remover el sentimiento y decir: wow, Jesús sufrió todo esto por mí. Sí, Jesús sufrió todo esto por usted y por mí. Ahora quiero llegar al punto que nos dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Un triunfo extraordinario. Consumado es.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra de seguridad de que el Padre allí lo estaba esperando. Hermanos, este relato que acabo de comentar, quería yo introducirlo para que usted pueda ver el desarrollo de lo que había acontecido hasta ese momento, antes de que él dijera la palabra consumado es. Porque la palabra consumado es trae un poder extraordinario. Consumado es tiene mucho significado. Tetelestai era una palabra significativa. Se usaba mucho en esos tiempos. Su connotación cobra mayor relieve cuando lo pronuncia el más grande que ha pisado esta tierra, Jesucristo, demostrando el acto más hermoso de amor hacia nosotros. Consumado es, tiene un significado profundo, lo cual implica que hubo un hecho que se completó. Consumado es, lo he terminado. Pero no solamente eso, significa que había terminado algo, había completado la misión, pero que tiene un efecto que durará para siempre. Eso quiere decir, consumado es, pero no aquí termina. Seguirá para siempre la victoria que he obtenido para mis hijos. Consumado es una palabra poderosa que hoy nos tiene que recordar que alguien que pagó por nosotros en la cruz del Calvario es extraordinariamente poderoso. Tetelestai, Jesucristo estaba completando algo que tendría efecto permanente, porque su poder hasta el día de hoy es manifiesto. En la antigüedad, esta palabra consumado es, tetelestai, se usaba en varias maneras. Por ejemplo, para los esclavos, cuando los esclavos terminaban de hacer un trabajo que el jefe les había dicho, ellos tenían que culminar con eso, y hasta que no terminaran ellos no podían regresar. Pero cuando regresaban decían, tetelestai, consumado es, he terminado con eso. Lo que usted me encargó, jefe, patrón, he terminado con eso. Al terminar su trabajo, ellos tenían que manifestar que habían terminado. Esto es exactamente lo que Cristo dice en Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La he consumado. He terminado el camino. He cumplido con lo que tú me has dicho, Padre. Me costó sangre, sí. Me costó lágrimas también. Lloré, sufrí. Pero por amor a la humanidad he terminado. Tetelestai, consumado es. Aleluya. Ese es el siervo que abandona su gloria. A ese siervo servimos hoy. Ese que completa la obra más difícil que se le haya encomendado a alguien en la humanidad. Como Pablo lo describe de manera magistral en la carta a los Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5. Quiero darle brevemente lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué más dice, hermanos? Y muerte de cruz. Consumado es. Padre, he terminado con lo que tú me encomendaste. Consumado es.
Por otro lado, la palabra también se usaba para aquellos artistas que en su tiempo hacían obras de arte, o aquellos que estaban en construcciones, aquellos ingenieros de aquella época, que no podían decir consumado es, tetelestai, porque aún les faltaba algo. Ellos no podían terminar una obra si esta aún le faltaba algo para que concluyera al 100%. Cuando Cristo llega a la cruz, su vida y su muerte proveen esperanza de redención de pecados que finalmente nos permiten entender de forma completa todo este simbolismo y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a que Cristo consumaría lo que el Padre había mandado. Antes de Cristo todo había sido sombra. Antes de Cristo nadie pudo consumar lo que el Padre había demandado por la paga a causa de nuestros pecados. Nadie lo había podido haber hecho. Por eso tetelestai significa victoria. Significa que ha terminado con aquello que ha sido encomendado y que nadie más que Él pudo hacerlo. Moisés fue sombra de Él como profeta. Aarón fue sombra de Él como sacerdote. David era sombra del Rey del universo que gobernaría soberanamente. De manera que ningún tipo de Cristo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pudo terminar, pudo consumar lo que el Padre quería. Solamente Jesús es la realidad. Jesús no es sombra de nada. Jesús es el que salva y el que transforma. Él es el verdadero Cristo y Redentor. Él es sacerdote, Él es Rey, Él es soberano. Él no es sombra de nada. Él viene a culminar lo que se había pedido por el Padre. Ahora podía mirar su obra y decirle al Padre: Padre, yo he concluido. Cuando dice consumado es en la cruz del Calvario, quiere decir que los sacerdotes ya no tenían que más dar sacrificio. Ya no había que llevar animales para ser sacrificados, porque Él era el sacrificio perfecto por parte del Padre. Consumado es. Era costumbre traer un cordero para ofrecerlo como sacrificio, para obtener perdón de pecados, y eso era común en el pueblo. De tal manera que la gente se había acostumbrado a llevar, y algunos debían de llevar el animal perfecto, pero algunos compraban ahí lo que podían, e incluso algunos llevaban algún cordero con algún defecto. Y habían llegado a tal grado que ese sacrificio ya no satisfacía a Dios. El sacerdote tomaba el cordero, lo revisaba, checaba que estuviera perfecto, que no estuviera rota ninguna pata, que estuviera bien logrado. Lo levantaba, lo examinaba para asegurarse que era un cordero perfecto para el sacrificio, listo para ser ofrecido. Cuando el sacerdote al final revisaba al animal, entonces le decía: tetelestai, ya terminamos, está bien, vamos a darlo en sacrificio. Es perfecto para el sacrificio, no tiene mancha, no tiene defecto. Eso dice Pedro sobre Jesús en 1 de Pedro 1, 18 al 19. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. La palabra
Consumado es, hermanos, debe ser motivo de victoria para nuestras vidas, porque alguien por fin concluyó con el sacrificio. Ya no más sacrificio de animales. El velo ha sido roto para que usted y yo tengamos entrada directa al Padre. Ya no más sacrificio. Usted y yo podemos acercarnos hoy al Padre en adoración y en oración. Las palabras de Cristo en la cruz no solamente las oyeron los que estaban al pie de la cruz, sino todo el universo. La creación entera aún gime y sufre dolores de parto, y esperaban con la consumación de la redención. Consumado es. Al momento, hermanos, al momento que Jesús dijo consumado es, el reino de las tinieblas sufrió un revés. Sufrió un revés. El reino de las tinieblas pensaba que había vencido aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. El reino de las tinieblas empezaba a decir: lo hemos logrado. Escúchenle, escuchen. Miren cómo sufre Jesús. Miren cómo sufre Jesús, y ahora será muerto y será sacrificado allí. El reino de las tinieblas estaba celebrando porque había vencido a ese que había venido a dar su vida por usted y por mí. A ese cordero puro y sin mancha, que había dado su vida aún por aquellos que habrían de ser salvos, como usted y yo, como usted que me escucha, que hoy puede ser salvo por medio de la sangre de Jesucristo, que le limpia de todo pecado. El reino de las tinieblas empezaba a gozarse. El reino de las tinieblas empezaba a decir: hemos triunfado, y Él herirá en el calcañar. Pero ¿sabe qué? No sabía. El reino de las tinieblas no sabía con quién se había metido. El reino de las tinieblas no sabía con quién se había metido. Ni más ni menos que con el Hijo de Dios, aquel que dice la palabra que está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. El reino de las tinieblas pensaba: hemos vencido, ahora sí todos serán nuestros. La oscuridad gobernará en este lugar y no habrá camino para nadie más que seguirnos. Pero no se esperaban esto. Consumado es. Aleluya. Cuando dijo Jesús consumado es, Él hirió en la cabeza. Le hirió en la cabeza al enemigo. Aleluya. Él venció. Él sabía dónde iba cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tetelestai. He vencido, he terminado, he cumplido. Me costó sangre, me costó dolor en mi corazón, pero amo tanto a la humanidad como tú, Padre, que consumado es en esta tarde. Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda. El infierno tembló. El infierno tembló porque sabía lo que eso representaba. Consumado es. La ira de Dios demandó el pago debido por la deuda moral del hombre. Pero también la misericordia de Dios fue tan grande que dio a su Hijo Jesús por usted y por mí. Él pagó por nosotros. Consumado es. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó de tal manera que iba a llegar el día en que nosotros pudiéramos confiar en Él. El reino de las tinieblas pensaba: siempre tendrán miedo, siempre vivirán en obscuridad.
alguna droga, de alguna situación, pero no se esperaban esta palabra: consumado es, tetelestai. ¡Oh, aleluya! Victoria hubo en esa cruz. En ese momento nos dice la palabra del Señor que hubo un terremoto extraordinario, que el velo fue roto en el templo, porque se había consumado lo más glorioso. Jesucristo había triunfado. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórele, 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 adórele. Ahora, adórele, adórele. Escuche usted esto. Hoy en día, aleluya, ahora hoy en día esto se hace más vivo que nunca. La palabra escrita en este hermoso libro es más viva que nunca. Efesios 1:7 nos dice que la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Nos dice que tenemos redención por su sangre, Efesios 1:7, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Consumado ha sido. Colosenses 1:20 nos dice que por medio de Cristo el Padre reconcilió todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa consumado es para la iglesia hoy en día? Amado, ¿qué significa consumado es para ti que me oyes? Significa un momento de esperanza, un camino de esperanza, una puerta al cielo. Consumado es. Los sacrificios cesaron en el templo. No más sacrificios de animales. Cristo es el perfecto sacrificio. Es el perfecto sacrificio, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Consumado es. Significa que Él ahora está sentado en las alturas, en la majestad del reino de los cielos. Consumado es. El sacrificio de Jesús nos da victoria en la vida. Consumado es. Todas las profecías sobre Él se han cumplido. Aleluya. Consumado es, consumado es. Ya Satanás ha sido derrotado. La victoria ha sido proclamada. Cristo es Rey y Señor. Él es el Hijo de Dios, el cual vino a destruir las obras de Satanás. Cuando Cristo dijo consumado es, empezó una destrucción masiva del reino de las tinieblas, que hasta el día de hoy es efectiva, porque su palabra dice que si tú crees en Él, serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios dice que si tú crees en Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. Consumado es. Quiere decir que tú tienes asegurada la victoria en Cristo. Consumado es. Quiere decir que cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él activa la fe tuya para que la gloria descienda en tu casa, hermano. Consumado es que Él venció por nosotros. La deuda ha sido pagada. Oh, consumado es que hoy el reino de las tinieblas ha sido derrotado.
Señor. Solo tú eres suficiente. No hay ningún otro camino al Padre. Solo tú, Jesús. Ningún sacrificio nos puede acercar ya. Ninguna oración, ningún rezo, ninguna manda, nada nos puede acercar a Jesús, al Padre, porque Jesús ya pagó por nosotros. Y al beber nunca más tendremos sed. Él es suficiente. Él es suficiente. Mi castigo recibió. Señor, Señor, sé tú suficiente en nuestra vida. Sé suficiente en nuestra vida. Hoy entregamos nuestro corazón a ti. Hoy recordamos nuestras promesas que hemos hecho delante de ti. Perdónanos si nos hemos apartado de las promesas. Perdónanos si hemos dado la espalda a ti en esta mañana, en esta tarde, Señor. Te pedimos perdón y queremos acercarnos al trono de la gracia por medio tuyo. Oh, consumado es. Ya no soy esclavo del temor. Consumado es que ya no tendré miedo si yo creo en Jesús. Consumado es que Él romperá toda cadena, todo yugo que me ate al pecado. Consumado es que si yo entrego mi vida y mi casa a su servicio, entonces tendré paz. Entonces nada me faltará. Entonces su vida reinará en cada uno de nosotros. Dile: Señor, 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 aquí estamos. Señor, transforma nuestros corazones. Sacia nuestras vidas con tu presencia. Sacia nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Te hemos fallado, Señor. Hemos olvidado lo que tú hiciste por nosotros. Hoy perdónanos, Señor. Y aquel que quiere renovar sus votos, dígale: Señor, hoy renuevo más que nunca el servirte, el adorarte. Si tú que me oyes, tú que me ves, nunca has experimentado el amor de Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Solo tienes que abrir tu corazón y creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Desde ahí, desde tu casa, puedes orar y decir: Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Perdóname. Debo tanto, pero tú has pagado la deuda. Ha sido saldada la deuda con Dios. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y muéstrame tu camino. Límpiame con tu sangre hermosa. Aleluya. Porque solo Él basta para nosotros. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oh, sí, Señor. Adórele, adórele. Adórele, adórele. Jesús, vamos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor, gracias, Señor. Amor.
Oh Señor, tú nos amaste tal como somos, Señor Jesús. Nos acercamos sin temor a ti, Jesús, porque sabemos y confiamos que tú nos esperas con los brazos abiertos, Cristo. Gracias, Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Tenemos un futuro en ti, Jesús, porque tú preparas morada ahí en el cielo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y descanso en ti, Jesús.